Bueno, como les decía, la idea de la clase de hoy es abordar la temática de las turbinas térmicas en el contexto de la generación termoeléctrica. La idea de esta clase es hablar sobre el principio de funcionamiento de las turbinas térmicas, distinguir lo que son las turbinas de acción y de reacción, entender un poco la estructura interna. Todas estas tres cosas que menciono primero son generalidades de turbina. Después vamos a hablar solo de turbina de vapor, ver las partes de una turbina de vapor, los rangos de potencia que pueden cubrirse con turbinas de vapor, una pequeña clasificación de la turbina de vapor, y luego pasamos a otro grupo de turbinas térmicas que son las turbinas de gas. Veremos los componentes, la diferencia entre turbinas aeroderivadas y turbinas heavy duty, y bueno, hablar un poco de las características de la turbina de gas y de la generación térmica mediante turbina de gas. Una definición de turbina térmica es esta que muestro aquí, es un motor rotativo de flujo continuo que transforma la energía térmica de un fluido en energía mecánica. Es importante entender cuál es la transformación de energía que realiza una turbina térmica, de energía térmica en energía mecánica. Y esto las distingue de otro tipo de turbina, también muy utilizado para la generación eléctrica, que es la turbina hidráulica. La turbina hidráulica en realidad lo que convierte es un tipo de energía mecánica en otro, pero no pone en juego la energía térmica del fluido como si lo hace una turbina térmica, ¿no? Las turbinas hidráulicas aprovechan la energía potencial gravitatoria que posee un cuerpo de agua, ¿no? Y lo convierte en energía cinética con la que se mueve un generador eléctrico. En este caso, estas turbinas son turbinas térmicas, lo que pone en juego el fluido para mover el generador es su energía térmica. Por eso una turbina térmica requiere de un fluido con alta energía térmica, es decir, con altos valores de presión y temperatura. ¿Por qué es importante estudiar las turbinas térmicas? Aquí en Argentina aparecen en la generación mediante turbina de vapor, que representan el 3,9% del total de la generación de energía eléctrica en 2019. También aparecen en las plantas de generación mediante turbina de gas, que representan el 9,6% del total de la energía eléctrica producida en el país. Y aparecen también en ciclo combinado, ¿no? Que es la mitad de toda la energía producida en el país. También aparecen las turbinas térmicas en las centrales nucleares, ¿no? Con la diferencia de que no quemamos un combustible fósil para producir vapor, sino que la energía sale de un proceso de fisión nuclear. Si sumamos todo eso que le mencioné, ciclo combinado, turbina de gas, turbina de vapor y la generación mediante fuente nuclear, en el orden de casi un 70% de toda la energía producida dentro del país se produce mediante turbinas térmicas. La máquina a la que le vamos a dedicar esta clase. Bueno, la primera gran distinción que podemos hacer en el mundo de las turbinas térmicas es distinguir lo que son las turbinas de vapor de las turbinas de gas. Como su nombre lo indica, una turbina de vapor es aquella en la que el fluido que pasa por la turbina es vapor de agua generalmente, salvo algunos casos excepcionales. Y la turbina de gas es aquella donde el fluido que circula en la turbina es gas de combustión, ¿no? Se llama turbina de gas porque el fluido que atraviesa la turbina se comporta como gas ideal, ¿no? A diferencia de la turbina de vapor, donde el fluido no se comporta como gas ideal por el hecho de ser un vapor próximo a la campana. Bueno, esto es una diapositiva que utilizamos en la asignatura termodinámica, donde mostramos el símbolo con el que representamos a la turbina, que es el mismo que utilizamos acá, y mostramos también cómo queda el balance de energía, o primer principio de la termodinámica, aplicado a una turbina térmica. Bueno, llegamos a esta expresión de aquí, donde nos dice que la potencia que entrega una turbina térmica viene dada por el caudal másico por la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida, menos la diferencia de entalpía, ¿no? Porque aparece la entrada adelante. Bien. No sé si recuerdan esto, es muy simple, ¿no? Lo que está aquí en el segundo miembro de esta identidad es la energía térmica que pierde el fluido al pasar por la turbina, o la tasa de pérdida de la energía térmica, o la tasa de disminución de la energía térmica, y del otro lado, la potencia que entrega la turbina, que es lo que, en definitiva, mueve el generador eléctrico.
La idea de la clase de hoy es ir un poquito más allá de lo que vemos en termodinámica y meternos adentro de la máquina, ¿no? Y tratar de entender cuáles son los procesos que hacen esto posible, que hacen que esto ocurra. Bueno, para que ello ocurra, para que podamos convertir la energía térmica de un fluido en un eje rotando, tienen que ocurrir esencialmente dos procesos, que pueden o no darse en forma simultánea. En principio, la energía se encuentra en el fluido como energía térmica, asociada a altos valores de presión y temperatura. Lo primero que sucede, o en realidad uno de los procesos que sucede, es que el fluido cambia esa energía térmica por energía cinética del propio fluido, es decir, el fluido disminuye su energía térmica, se enfría, se expande, disminuye su presión, disminuye su temperatura, y gana energía cinética del propio fluido, es decir, se convierte en un chorro de fluido a alta velocidad. Pero a nosotros no nos interesa acelerar un fluido, nos interesa acelerar, o mejor dicho, poner a girar el eje de una máquina, ¿no? Entonces tiene que haber otro proceso mediante el cual el fluido transfiera esa cantidad de movimiento o esa energía cinética al rotor de la máquina, ¿no? Como decía, estos dos procesos pueden darse uno y luego el otro, o pueden darse de manera simultánea. Entonces, por un lado tenemos que incrementar la velocidad del flujo, y por otro lado, el otro proceso, que existe una transferencia de movimiento del fluido hacia el rotor de la máquina. Cualquier cosa que quieran consultar, abren el micrófono y me interrumpen sin problema, o mismo si quieren acotar algo o agregar algo, no hay problema. ¿Qué son en esencia estos dos procesos? ¿O cómo se logran? Bueno, para incrementar la velocidad del flujo, lo que habíamos visto en termodinámica, ¿no? Había un dispositivo pensado para esto, para que un fluido cambie su energía térmica por un aumento en su propia velocidad. ¿Se acuerdan cuál era ese dispositivo? Que aumentaba la energía cinética de los fluidos, ¿no? Dicho más criollo, que podíamos lograr chorros de ¿La fluido. tobera? Una tobera. Exactamente, exactamente. Como han dicho ahí varias de ustedes, el dispositivo es la tobera. La tobera estaba en este negocio, ¿no? En aumentar la energía cinética del fluido a expensas de su energía térmica, ¿no? A expensas de su entalpía. Bueno, una cosa que no mencionamos en termo, acá solamente la vamos a mencionar, no vamos a decir por qué esto es así, no porque sea complicado, sino porque es innecesario, pero simplemente lo vamos a mencionar. Si el fluido entra con velocidad menor a la que viaja una onda de sonido en el propio fluido en ese estado, y sale con una velocidad menor a la que viaja una onda de sonido en ese fluido y en esas condiciones, esta es la forma de la tobera. Es todo el tiempo convergente, ¿no? Las secciones, a medida que uno avanza por la tobera, son cada vez menores, las secciones transversales. Ahora, si ocurre que el fluido entra con velocidad subsónica, es decir, con una velocidad inferior a la que viaja una onda de sonido, en ese medio, en esas condiciones, y egresa supersónico el flujo, es decir, a velocidad mayor que la que viaja una onda de sonido en ese medio, en esas condiciones, la forma de la tobera es esta. Primero convergente y luego divergente, ¿no? Y tiene una sección mínima que se denomina sección crítica o garganta de la tobera. ¿Por qué ocurre esto? Es muy interesante, pero no es necesario que lo abordemos. Lo encuentran en el libro de García, si no. Bueno, y si por el contrario entra, el flujo ya ingresa supersónico, y obviamente en la tobera siempre aumenta la velocidad, o sea que si ingresa supersónico va a egresar más supersónico todavía. Bueno, la sección es esta. Lo cual parece contraintuitivo, ¿no? Quiero acelerar el fluido y le tengo que dar más espacio, ¿no? Pero bueno, cuando se supera la velocidad del sonido, cambian un poco las reglas. Bueno, eso se puede demostrar simplemente con balance de energía y la ecuación de continuidad. Lo mostramos porque van a ver, para entender quizá alguna foto real de la máquina donde se vea la geometría con la que se logran los aumentos de velocidad, y no siempre son geometrías convergentes. En algunos casos vemos esta forma también. Eso ya le da la pauta que las velocidades de flujo dentro de una turbina pueden ser altísimas. Entonces, bueno, una parte muy importante de la turbina son las toberas, digamos, lo que nos permite que se acelere el flujo, a expensas de la energía térmica.
ese era uno de los procesos. El otro consiste en que el fluido, que ahora posee alta energía cinética, se la transfiera al rotor de la máquina. Y bueno, ahí vienen dos posibilidades para realizarlo. Esto puede ocurrir mediante el principio de acción, donde, dicho así a lo bruto, el fluido que viene en un chorro de alta velocidad impacta con un álave y por el impacto le transfiere su cantidad de movimiento directamente, ¿no? Por principio de acción de una fuerza. En cambio, otra posibilidad sería que la tobera tenga posibilidad de moverse y que al hacer egresar de ella misma un fluido acelerado, un fluido sobre el cual está haciendo una fuerza, bueno, el par de reacción de ese chorro a alta velocidad sea lo que mueva a la tobera, ¿no? Similar a lo que sucede en un cohete, ¿no? Cuando el cohete expulsa esa enorme cantidad de gases de combustión, la fuerza que el cohete hace sobre los gases es la misma que los gases hacen sobre el cohete, si el sistema es el cohete, ¿no? Cualquier cosa que no se entienda, por favor, interrúmpanme. Acercando un poco estas dos ideas a algo más parecido a una turbina, podemos ver estas imágenes, ¿no? El principio de acción sería tener esta especie de paletitas y tirarle un chorro, ¿no? De agua, por ejemplo, y que la transferencia de cantidad de movimiento se dé simplemente por el impacto, ¿no? Del agua sobre la paleta, principio de acción. Y otro sería algo más parecido a esos cositos que se usan para regar, ¿no? Los aspersores, donde es el efecto de que esté fugando el agua, ¿no? Por aquí y por aquí, lo que hace que esto se ponga a rotar, ¿no? Por el principio de reacción. Bueno, esto se replica en la turbina de acción y en la turbina de reacción. En la turbina de acción, acá algo que quiero aclarar, porque es tal vez lo más importante de esta diapositiva, todo lo que está acá en verde representa lo que está quieto de la turbina, la parte fija, porque vamos a ver ahora cuando veamos un despiece de una turbina, tiene partes que se mantienen fijas y partes que rotan, ¿no? Que rotan solidarias al eje. Lo verde es lo que está quieto, lo rojo es lo que está girando. En una turbina de acción, las toberas están solamente en la parte fija, ¿no? El fluido se acelera solamente en la parte fija y luego lo único que hace es impactar contra la parte móvil y ponerlo a girar. Listo. Bastante simple, ¿no? De entender. En cambio, en una turbina de reacción, el fluido acelera una parte, es decir, una parte de la ganancia de energía cinética se da en la parte fija, es decir, acá se acelera el fluido al igual que pasaba acá, pero también el fluido gana energía cinética en la parte móvil y produce en el mismo momento, en el mismo tiempo, la transferencia de cantidad de movimiento por principio de reacción. Es decir, como aquí el fluido está fugando, ¿no? A gran velocidad, pasa lo mismo que en el cohete, ¿no? Entonces esto va para allá no solo porque se come un chorro de fluido que le pega, sino también por el fluido que fuga por acá, por las dos cosas, digamos. Y ahí ya damos una idea, ¿no? De que una turbina de reacción en realidad no puede ser de reacción pura, no puede valerse solamente de esto, ¿no? De la reacción del fluido que fuga, sino que un poquito de acción también tiene. La turbina de acción sí puede ser de acción pura, es decir, sí puede suceder que solamente haya ganancia de energía cinética en la parte fija. Pero esto no puede pasar. También hay una demostración de por qué eso es así, pero no viene al caso que la abordé. Es simplemente entender este principio. La idea por ahí central de esta diapositiva es quedarse con que en una turbina de acción, la entalpía, cuando es de acción pura, solamente cae en la parte fija, porque acá ¿se acuerdan que la tobera lo que hacía era cambiar energía cinética por saltos de entalpía? Entonces, si la energía cinética solamente aumenta en la parte fija, la entalpía solamente cae en la parte fija y no cae en la parte móvil. Es decir, en la parte móvil no cambia ningún parámetro o propiedad termodinámica. Es decir, no cambia la presión, no cambia la temperatura, no cambia el volumen específico, no cambia la entropía, no cambia ningún parámetro termodinámico acá en la parte móvil. Lo único que hace el fluido ahí es impactar. En cambio, en la parte fija sí, porque recuerden que si es una tobera, cae la entalpía, va a caer la presión, va a caer la temperatura,
va a aumentar el volumen específico porque reduce la presión. Es decir, los cambios en las propiedades termodinámicas se dan solamente en la parte fija en una turbina de acción pura. Y en una turbina de reacción, una parte va a caer en la parte fija, pero una parte también va a caer de la entalpía en la parte móvil. Bueno, acá esta diapositiva trata de representar un poco esos procesos en una turbina de acción. Ahora, después cuando veamos las partes se va a entender un poco más esta gráfica de acá. Pero piensen que esto en realidad no es algo plano, sino que estaríamos viendo la turbina de costado, esto es en realidad una geometría cilíndrica, ¿no? Donde esto está, no es que se está yendo para arriba, sino que está rotando, ¿no? Y acá muestra cómo se modifica la energía total que tiene el fluido a medida que va circulando la turbina. El fluido entra con acá entra con una cantidad, la mayor cantidad de entalpía la tiene a la entrada, ¿no? De energía térmica, el fluido. Tiene un poco de energía cinética porque cuando entra a la máquina ya entra con cierta velocidad inicial, entonces tiene algo de energía cinética. Se encuentra acá, como esto es una turbina de acción, solo en la parte fija, lo que está acá en negro es lo que está quieto. Acá ocurre que el fluido disminuye su energía térmica, cae su entalpía y gana energía cinética. Por eso la energía total del fluido no cambia, sigue siendo este valor, pero cambió la forma de la energía. Como pasó por la tobera, disminuyó su energía térmica, su entalpía, y en la misma medida que aumentó su energía cinética. Ahora, cuando pasa por la parte móvil, en la parte móvil no hay cambio de entalpía porque no hay tobera en la parte móvil, es una turbina de acción pura, pero sí hay una caída en su energía cinética, porque justamente lo que está haciendo el fluido acá es darle esa energía al eje, ¿no? Y de vuelta vuelve a aparecer un proceso similar al que vimos acá, ¿no? Fíjense que es análogo, pero con menos energía, ¿no? Porque el fluido va perdiendo energía a medida que circula la máquina. En la parte fija cambia energía térmica por energía cinética, y luego en la parte móvil entrega energía cinética al rotor, y así, hasta que abandona la turbina con menor cantidad de energía del fluido. Y esa energía es la que termina saliendo por el eje de la máquina y a la cual le acoplamos, por ejemplo, un generador eléctrico. En el caso de la turbina de reacción, es un poco más complicada la cosa, porque acá no solo ocurre lo que ocurría en la parte fija de la turbina de acción pura, lo mismo, el fluido acelerándose en la parte fija, sino que también en la parte móvil ocurre todo junto. Por un lado, parte de la energía térmica se está convirtiendo en energía cinética, por eso disminuye la energía térmica, disminuye la entalpía, pero el fluido también al mismo tiempo está cediendo su energía cinética al rotor de la máquina, ¿no? Por el principio de reacción que ocurre acá. Entonces vemos que la disminución de la energía total es un poco mayor, ¿no? Que no solo este escalón que se ve acá, sino que hay una disminución porque se está cediendo energía al rotor. En el caso anterior acá teníamos una meseta, ¿no? Porque no había cambio de la entalpía en la parte móvil, en la turbina de acción pura. Acá no está más esa meseta, acá el fluido sigue entregando su energía térmica incluso en la parte móvil, ¿no? Y esa es la diferencia entre una turbina de acción y de reacción. Hay un parámetro para aplicar esta cuestión del grado del principio de acción y reacción, que es el grado de reacción de una turbina, que compara la caída de entalpía en la parte móvil de la máquina, en el rotor, versus la caída de entalpía total en la máquina, entre la entrada y la salida. En una turbina de acción pura, ¿cuánto va a dar esto, este número? ¿Qué les parece? En una turbina de acción pura, ¿cuánto de la entalpía cae en el rotor? No cae en el rotor porque cae en la parte fija. Exactamente, Euge, exactamente, así es, así es. Entonces, ¿cuánto da este número para una turbina de acción pura? 0. 0, exactamente, exactamente. Muy bien. Y por contraparte, algo que suele ser un poco, no sé si confuso, pero vale la pena aclararlo, no existe una turbina de reacción pura, no es posible construir una turbina de reacción pura, entonces esto nunca va a valer 1. Es decir, esto vale entre 0 para turbinas de acción pura, que sí existen,
y un número cercano a 1, pero que no llega a ser 1. Siempre algo de caída de la entalpía en la parte fija ocurre. Pero bueno, teniendo este numerito, podemos saber si en la turbina prevalece el principio de acción o prevalece el principio de reacción. Mostrando un poco de imágenes que se parecen un poco más a lo que hay dentro de una turbina, la idea es ir mostrando imágenes cada vez menos simplificadas y más reales. Esta es la estructura interna de la turbina, ¿no? Lo mínimo que tiene que haber para que una máquina pueda llamarse turbina, ¿no? Lo que se llama un escalonamiento, que es el conjunto de una corona fija, o también se llama diafragma, y una corona móvil, ¿no? Donde están los álabes de la turbina. Esto que está acá, que está quieto, viene a funcionar como tobera, es decir, el fluido al pasar por acá se acelera. Desde luego que esto está cubierto por una carcasa, ¿no? Porque si no hay como una tapa ahí adelante. Queda un canalcito acá que el fluido cuando lo atraviesa lo ve como una tobera, acelera a expensas de su energía térmica, y ese chorro de fluido a alta velocidad se lleva puesto, ¿no? La parte móvil, le entrega parte de su cantidad de movimiento, y si esto es una turbina de reacción, bueno, acá también va a haber cambio de energía térmica por energía cinética, incluso en la parte móvil, ¿no? Es bastante intuitivo ver esto, ¿no? Y imaginárselo funcionando, ¿no? Y bueno, ¿qué diferencia va a tener el fluido entre esta zona y esta zona? Bueno, acá la salida de la turbina va a tener menor presión, menor temperatura por haber disminuido su entalpía, mayor volumen específico por haber disminuido su presión, y bueno, nada, creo que son por ahí los parámetros más relevantes, digamos. Seguimos. Bueno, esto ya tiene un poquito más de forma de turbina, ya por ahí se empieza a entender un poco mejor. Esto es una turbina de acción pura, acá el fluido entra, esto es una turbina de vapor, muy sencilla, se acelera, bueno, y ese chorro de vapor a alta velocidad impacta contra estos álabes y los pone a girar. La realidad es que las turbinas pensadas para la generación térmica no poseen un único escalonamiento, sino que tienen varios escalonamientos, que es lo que podemos ver en esta imagen de acá. Acá se ve una turbina que tiene un corte, donde se distinguen las dos partes principales de la máquina, que son el rotor, que es lo que está adentro, que es lo que gira, donde van montadas las coronas de álabes móviles, y está rodeado por una carcasa. Y en la carcasa están también solidarios a la carcasa, lo que llaman diafragma, ¿no? Que es lo que está quieto. Si hiciéramos un corte de una máquina, esto es un corte esquemático, se vería esto, ¿no? Fíjense, todo lo que yo marco acá es parte fija, no, está acá. Todo esto es parte fija, lo que está solidario a la carcasa, todo esto está fijo. En cambio estos, este de acá y este de acá, bueno, todos esos están girando con la máquina. Acá nos dice esta imagen que el fluido entra por acá y sale por acá. ¿Por qué la sección, o mejor dicho, la longitud de los álabes, tanto de la parte fija como de la parte móvil, es cada vez más grande? ¿Por qué son cada vez más grandes? ¿Por qué les parece que es eso? Es decir, mientras más cerca de la admisión estemos, más chiquitos son los álabes, y mientras más cerca del escape de la turbina o de la descarga son más grandes. ¿Por qué les parece que será eso? ¿Se acuerdan qué pasaba con la presión a medida que se avanza por la máquina? Exactamente. Es exactamente lo que dice Lara en el chat. Lo que está pasando es que al disminuir la presión, aumenta el volumen específico del fluido y necesita más espacio. Es así. Entonces, en una máquina real, la diferencia entre la longitud de los álabes cercanos a la admisión y los álabes cercanos a la descarga es notable, fíjense, ¿no? La diferencia. Es muy notable. Bueno, todo lo que dijimos hasta ahora vale para los dos tipos de turbina, tanto la turbina de vapor como la turbina de gas. Vamos a hablar un poquito primero de turbina de vapor y luego de turbina de gas. Estos sí son cosas particulares de cada una de ellas. La turbina de vapor es en sí el motor térmico más grande que se construyó, digamos. Es la tecnología que nos permite desarrollar la mayor potencia, digamos.
esta imagen, de alguna manera, nos hace entender la magnitud que puede tener un equipo de estos, ¿no? Acá se ven las etapas de baja presión de una turbina de vapor y, bueno, de una persona que está ahí cerca, ¿no? Y acá, bueno, esto que está acá es un generador eléctrico. Para que tengan una idea del tamaño que pueden tener estos equipos. Este es, de hecho, el más grande, digamos, pero de ahí para abajo. Pero fíjense lo bestiales que pueden llegar a ser. Una sola máquina, una sola turbina de vapor podría generar 1900 megawatts, la más grande. 1900 megawatts. ¿Les parece mucho o les parece poco? Que un solo motor, una sola turbina de vapor genere 1900 megawatts. ¿Se acuerdan cuánto era el consumo pico del partido de Luján? ¿O el orden más o menos? El consumo pico de todo el partido de Luján era 75 megawatts. 75 megawatts. Bueno, una sola máquina produce 1900 megawatts. La más grande, ¿no? De ahí para abajo, como les decía. Así que pueden entregar una potencia bestial. Con 7, 8 máquinas de estas podríamos estar alimentando la totalidad del país ahora. Obviamente que eso desde el punto de vista técnico no es posible, pero dan las cuentas, digamos. Seguimos. Bueno, la idea para mostrar las partes que empezamos a implementar este año es mostrar un pequeño video e ir hablando sobre el mismo. Creo que voy a tener que dejar de compartir, porque ustedes ahí no ven, siguen viendo la presentación, ¿no? Estamos Sí, viendo Fede. un video, Sí. pero quieto. A ver. Sí, está bien. No, voy a dejar de... No, porque lo quería abrir en... voy a probar a ver si lo puedo abrir acá. A ver. Sí, anda acá. Pero esto me pone... No sé por qué me pone Y propaganda. ahí lo estamos viendo. Anda, Sin anda. audio igual. Sí. Bueno, la idea es sin audio, porque el audio está en inglés. Lo vamos discutiendo un poco. Bueno, ahí se muestra una turbina. Hacen un corte en la carcasa de manera tal que se puede ver los rotores que están en su interior y la carcasa que los rodea. Ahora va a mostrar solamente los rotores. Esto es una turbina de condensación con recalentamiento en disposición tándem. En disposición tándem es justamente por esto, porque los 4 rotores de esta máquina, es decir, el rotor de alta presión, el rotor de presión intermedia y los 2 rotores de baja presión, giran solidarios, están acoplados. Acá nos está mostrando, bueno, el rotor de alta presión, rotor de presión intermedia y los 2 rotores de baja presión. Fíjense cómo va aumentando el tamaño de los álabes, ¿no? Esto es la parte móvil, lo que gira de la turbina. Bueno, ahí nos muestra un álabe. Fíjense también cómo cambia el ángulo a medida que uno se acerca o se aleja del rotor. Ahí nos muestra un acoplamiento. Este acoplamiento es el que está en el medio de los 2 ejes de baja presión. Bueno, ahí nos muestra los cojinetes sobre los que se apoya el eje. Son pistas metálicas que están lubricadas. Es el único punto de contacto, o casi los únicos puntos de contacto entre el eje y la parte fija de la máquina. Solamente se tocan ahí, en el resto de la turbina no se tocan. Eso hace que tenga una ventaja por sobre otras tecnologías donde los rozamientos metal-metal son mucho más que esto, digamos. En realidad no es metal-metal porque siempre hay una película de aceite en el medio, pero bueno, piensen que toda esa máquina bestial, solamente la parte móvil y la parte fija se tocan en esos puntos, ¿no? Que es donde está apoyada. Bueno, acá muestra un cojinete que es un cojinete de empuje axial, que lo que hace es limitar el movimiento axial de la máquina. Axial es en dirección del eje. Y esto tiene que ver con que, bueno, ahora creo que muestra el eje de alta presión, lo muestra ahora. El fluido, bueno, ahí está mostrando justamente la admisión de vapor, entra por acá el vapor y viaja en esta dirección, siempre, y por acá sale de la parte de alta presión. Eso hace que como el vapor siempre viaja en la misma dirección del eje, digamos, en la misma dirección axial, haya una resultante en la dirección del eje, como que el eje quiere venirse para acá, para la izquierda, porque el vapor viaja en esa dirección. Entonces, esa es la importancia de los cojinetes de empuje axial, limitar
el movimiento en la dirección del eje. Después hay otros sistemas como los compensadores de empuje axial que tienen las máquinas, pero bueno, ahí mostró solamente el cojinete que está pensado para limitar ese movimiento en dirección del eje. Bueno, ahí muestra cómo se intercalan los diafragmas con las coronas móviles. Eso ya forma parte de la parte fija de la máquina, ¿no? ¿Vieron cómo entraron los diafragmas a meterse en el medio entre corona móvil y corona móvil? Por acá hay un sello laberíntico para evitar en la mayor medida que el vapor quiera volver. Todo este conjunto está envuelto por una carcasa, que es la carcasa interna. No sé si muestra ahora la carcasa externa, creo que la muestra ahora. Y después tiene otra carcasa, que es la carcasa externa, que lo aísla del ambiente, ¿no? de la sala donde está ubicada la máquina. Lo mismo para el eje de presión intermedia, tiene su carcasa interna, y luego otra carcasa que envuelve la carcasa interna y la protege, y la aísla del ambiente. Sellada, obviamente, todo esto está sellado. Piensen que todo este conjunto puede medir en el orden de los 30 metros, ¿no? Todo el eje, digamos. Acá estamos viendo las carcasas de baja presión, la carcasa interna, y luego la carcasa externa, que no sé si lo van a llegar a ver, pero abajo es como que abajo está hueca, o sea, si uno pudiera meter la cabeza ahí vería que no tiene fondo, porque abajo de esa carcasa está el condensador. Recuerden que el equipo que viene adelante de una turbina de vapor es un condensador. Entonces todo el vapor, una vez que sale de la turbina, va al condensador que se suele ubicar abajo. Bueno, acá ahí se veía. No se le ve, es por ahí muy específico. La caja que está en la punta, que tiene los controles de la máquina, mide las RPM y otras cosas. Bueno, ahí está mostrando lo que llaman los sistemas GLAN o GLAN Steam, que la función que cumplen es, eso hay uno por cada punta de carcasa. Lo que hacen es sellar el eje, ¿no? Porque piensen que el eje, que necesariamente tiene que estar separado, porque es parte fija y parte móvil, ahí es un lugar por donde se querría escapar el vapor. Bueno, eso tiene también una junta laberíntica y presión de vapor desde afuera para, en la parte de alta presión, evitar que el vapor se escape, y en la parte de baja presión evitar que el aire entre, ¿no? Piensen que en la parte de baja presión la presión puede descender por debajo de la presión atmosférica. Entonces, ahí lo delicado es evitar que el aire entre, ¿no? Algo que se ve de ahí es, bueno, la admisión de vapor. Bueno, ahora por ahí lo pongo de vuelta porque después volvemos a eso. Creo que se veía por acá. Acá. Se ven un poco las conexiones de vapor, ¿no? Acá ya están toda la máquina en un paquete, similar a como la podemos llegar a encontrar en una sala, ¿no? Se ve acá la admisión de vapor, que alimenta con vapor que viene del sobrecalentador, de la caldera, ¿no? A la turbina, hace la tapa de alta presión, descarga yo le decía que era una turbina que funciona con recalentamiento. Entonces, el vapor que escapa de la tapa de alta presión, ¿a dónde va? Nosotros vemos que acá el caño lo cortan, como que se va a otro lado. ¿A dónde va? A ver si lo vinculan con la clase de Flavio por ahí. ¿Se acuerdan? El vapor salía del sobrecalentador, se expandía parcialmente en la turbina e iba al recalentador. Es decir, cuando sale de la etapa de alta presión de la turbina, va al recalentador, es decir, vuelve al generador de vapor, al recalentador, aumenta su temperatura, el vapor vuelve a incorporar energía térmica en la caldera, en el generador de vapor, en el recalentador, vuelve a la máquina, a la etapa de presión intermedia, entra por acá. La etapa de presión intermedia, el flujo se divide en dos y va una mitad para un lado y una mitad para el otro. ¿Se imaginan con qué finalidad se complicaron la vida en eso? ¿Por qué, si pudieron hacerlo todo para el mismo lado, hicieron que vaya la mitad del flujo en una dirección y la mitad del flujo en el otro? ¿Con qué tendrá que ver? Eso lo vimos hoy cuando no tenía la carcasa, que
la etapa de presión intermedia y las etapas de baja presión, los álabes cortitos, tipo, había en el centro, después a medida que uno se alejaba hacia los costados, se iban en una especie de simetría bilateral, ¿no? A medida que uno se alejaba, empezaban a crecer para los costados. Bueno, eso tiene que ver con lo que hablamos hace un rato del empuje axial. Haciendo esto, el empuje axial queda compensado de alguna forma. Es decir, hay tanto vapor que va en un sentido como vapor que va en el otro, respecto del eje, ¿no? Y eso hace que el empuje axial quede compensado al menos en las etapas de presión intermedia y baja presión. Bueno, decía, de acá viene el vapor que viene del recalentador, hace la etapa de presión intermedia, sale de la etapa de presión intermedia y no vuelve a generar vapor. Directamente se manda acá, por lo que se llama crossover, a la etapa de baja presión. Hace la etapa de baja presión y luego, ping, cae para abajo al condensador. Y no me acuerdo. Bueno, eso... Bueno, estaba mostrando acá en la punta otro sistema que tiene. Ese motorcito eléctrico que está ahí, que tiene la posibilidad de acoplarse al rotor y ponerlo a girar, es importante. En las paradas y en los arranques. Es decir, en cualquier momento donde la máquina esté cambiando su temperatura, ¿no? Eso de alguna manera hace que la temperatura del rotor se mantenga medianamente pareja, ¿no? Que no ocurra que se enfríe más en una zona o en la otra. El tema de la dilatación térmica en estos equipos es muy importante. Todo lo que vimos, tanto la carcasa, rotor, partes móviles, todo lo que vieron está pensado para dilatar acompasado. Dilata lo mismo, ¿no? Porque piensen que esto, cuando está frío, va a sufrir una contracción y cuando está caliente va a sufrir una expansión. Piensen lo desastroso que sería si rotor y carcasa dilataran distinto, ¿no? Se arma una ensalada de fierro adentro, ¿no? Entonces, eso es algo muy delicado. Desde luego que estos equipos son muy pocos los fabricantes a nivel mundial, digamos, ¿no? Muy pocas empresas se pueden dedicar al desarrollo y construcción de turbinas. Bueno, cualquier cosa, ya saben que pueden pararme y consultar o consultar por chat. Esto lo puse más que nada para que sigamos viendo un poco el tamaño que puede tener una máquina, ¿no? Y, rangos de potencia, acá puse un catálogo, está un poco desactualizado esto, es de hace unos años, pero no importa, porque es para que tengamos una idea de los rangos de potencia que pueden cubrirse con esta máquina. Es del catálogo de General Electric. Bueno, no, perdón, de Siemens, les dije mal, esto es de Siemens. Esa que era la que yo le decía, la más grande, la que puede generar hasta 1900 megawatts, es la que está acá, 1900 megawatts de potencia, lo máximo, la turbina de vapor más grande, pero fíjense que también se pueden cubrir potencias que arrancan en el orden de las centenas de kilowatts. Y hay más chicas también, hay más chicas. Hay turbinas que se pueden utilizar para accionamientos directos de bombas, de compresores, de equipos, ¿no? En instalaciones donde hay mucho vapor disponible, como puede ser destilerías, bueno, se puede usar una turbina de vapor cuando se requiere potencia mecánica para un equipo directamente. Pero bueno, fíjense, esto para tener una idea, los rangos de potencia se cubren con las tecnologías, ¿no? Grandes potencias, grandes potencias. Bueno, y este sí es General Electric. Valores parecidos, ¿no? Acá arranca en el orden de los 100 megawatts hasta los 700 megawatts. Grandes potencias. Bueno, creo que queda lo de clasificación. Rápidamente, esta no le vamos a dar pelota, porque no tiene mucho sentido. Según el principio de transferencia de cantidad de movimiento, esto lo vimos, la diferencia entre la turbina de acción y reacción. Y después, otra clasificación que por ahí es más importante, esto sí, suele nombrar a la máquina. Yo hoy les decía que la turbina que vimos hoy las partes era una turbina de condensación, ¿no? Esto se suele mencionar en el nombre de la máquina. Turbina de condensación es aquella turbina en la que el equipo que está adelante es un condensador, como la que vimos recién. Turbina de contrapresión es una turbina que descarga a una presión mayor a la presión atmosférica. Es decir, por alguna razón, la turbina no aprovecha toda la energía térmica del fluido, sino que se guarda un poco. ¿Se les ocurre para qué podría ser eso? Fabricar una turbina que no aproveche toda la energía térmica del vapor, sino que un poco se la guarde. ¿Para qué podría ser?
Bueno, esto tiene que ver con algo que vamos a ver al final de esta temática, que es cogeneración, ¿no? Eso se podría usar para cogeneración. Es decir, que el vapor que descarga la turbina lo podemos utilizar como vapor de proceso, ¿no? Mandarlo a un proceso y aprovechar la energía térmica de ese vapor en un proceso, y no para la generación de energía mecánica. Y la turbina de descarga atmosférica, muy raro, pero es una turbina que descarga de vapor, que descarga la atmósfera. Turbinas chiquitas puede ser que sean turbinas de descarga atmosférica. Es decir, que no se condense el vapor y se lo recircule, sino que directamente se lo ventee. No sé si las viejas locomotoras eran... está bien que funcionaban con pistones, ¿no? No eran, pero bueno, sería algo parecido, ¿no? En vez de condensarlo y recuperarlo, lo venteaban, ¿no? Bueno, acá algo parecido, pero con una turbina, no con pistones. Rarísimo, no lo van a ver para generación térmica. Bueno, eso es todo lo que vamos a hablar de la turbina de vapor. Y vamos a hablar un poquito ahora de turbinas de gas. Noelia nos pregunta si no está regulada la temperatura de descarga del vapor. La condición del vapor en la descarga es, de alguna manera, la que impone el condensador, digamos. Depende más del condensador que de la turbina, les diría. Una buena forma de verlo, de pensarlo, a lo que ocurre en una central térmica turbina de vapor, es que el generador de vapor es el que empuja a la turbina, porque le entrega un fluido a muy alta presión, de alguna manera es como que empuja, y por el otro lado, adelante de la turbina donde está el condensador tira, porque dentro del condensador hay una presión muy, muy baja, ¿no? Subatmosférica. Entonces, los parámetros en la descarga de la turbina depende de la condición en la cual esté trabajando el condensador. De hecho, ocurre que cuando el condensador empieza a perder eficiencia, ¿no? Por ensuciamiento, por ejemplo, empieza a aumentar la presión de condensación. Eso se puede advertir en un aumento de la presión de condensación. Entonces, yo diría que no depende tanto de la máquina, sino que la presión de descarga de la turbina depende más de lo que pasa en el condensador. No sé si respondí, Noelia, tu pregunta. Genial. Bueno, les decía, hablar un poquito ahora de la turbina de gas. De vuelta ahí está. Turbina de gas se le llama, en la jerga de la generación termoeléctrica, al conjunto de compresor, cámara de combustión y turbina propiamente dicha. A todo esto que viene en un mismo conjunto, todo ese equipo, se le dice turbina de gas, ¿no? No solamente a lo que estrictamente es turbina, sino a todo el equipo, ¿no? Como lo vemos acá. En esto que está acá, está todo. Está tanto el compresor, como las cámaras de combustión, como la turbina propiamente dicha. Vamos a hablar un poco del funcionamiento general y después un poco de las características de equipos reales, ¿no? La idea acá es que hay un compresor dinámico. El compresor dinámico es una máquina rotativa, al igual que la turbina. Es decir, hay partes móviles y partes fijas muy parecidas a la turbina, pero que funciona de manera inversa. Este compresor va a succionar aire atmosférico en varias etapas de compresión, como vamos a ver en un rato. Va a elevar la presión entre unas 15 y 30 veces, es decir, si entraba a un bar, acá va a estar entre 15 y 30 bar, dependiendo de la máquina. Ahí va a entrar el combustible, que el combustible va a ser o bien gas natural o bien un combustible líquido liviano, como puede ser gasoil. Si es para generación térmica se usa gasoil, ¿no? Si es una turbina de avión, usa algo más parecido a la nafta que al gasoil. No es nafta igual, es otro combustible, pero bueno, se usa en generación térmica, o es gas natural o es gasoil. Acá lo que ocurre es que se libera por un proceso de combustión la energía química del combustible. Eso hace que la temperatura a la salida de la cámara de combustión sea muy alta, porque ocurrió la combustión. Ahora hay aire y gases de combustión a muy alta temperatura, producto de la combustión, y a muy alta presión gracias al compresor. Es lo que hay aquí en 3.
Y ese fluido, que es gas de combustión y aire, circula por la turbina y cede su energía térmica. Y bueno, parte de la potencia que desarrolla la turbina de gas la consume el compresor, en el orden de un 60%. ¿no? 60% más menos 20% es lo que se lleva al compresor. Y el remanente es lo que le podemos dar a un generador eléctrico. Si quisiéramos hacer una representación termodinámica de este ciclo, lo que obtenemos es el ciclo Joule-Brayton, donde representa a la compresión dentro del compresor con una compresión isentrópica. A lo que ocurre dentro de la cámara de combustión lo representa como un calentamiento a presión constante, más allá de que lo que ocurre no es un calentamiento, sino que es energía que se liberó en una combustión, pero esto es una representación, digamos, es para estudiarlo nada más. Y acá lo que ocurre también es que el fluido en todo momento es el mismo, no como una máquina real que de acá entre 2 y 3 cambia el fluido, porque en 2 es solo aire y en 3 es aire y gases de combustión. Lo digo de esa forma, y no digo solamente gases de combustión, porque acá el exceso de aire es mucho. No solamente entra el aire con el oxígeno suficiente que requiere la combustión, sino que entra mucho más aire. Bueno, esto les decía, lo que ocurre en la cámara de combustión lo está representando como un calentamiento a presión constante, lo que ocurre en la turbina lo representa como una expansión isentrópica, y para que sea un ciclo, ¿no? Porque recuerden que un ciclo termodinámico tiene que volver al mismo estado del que partió, imaginariamente se pone algo que toma lo que descarga la turbina y lo enfría a presión constante y se lo vuelve a dar al compresor, que es lo que aparece acá. Y acá tenemos un ciclo Joule-Brayton. Esto es un ciclo. ¿Ocurre esto en la realidad? No, ni cerca. Pero me sirve para sacar un par de conclusiones, es decir, para estudiar este ciclo y ver cómo se relacionan las variables, de qué depende la eficiencia de esas cosas, ¿no? Que es, en esencia, lo que hace la termodinámica técnica, ¿no? Sigamos. ¿Se entiende más o menos cómo funciona la máquina? Excelente, excelente. Cualquier cosa, me paran. Bueno, quise abrir el chat. Ahí está. Genial. Ahí lo veo. Bueno, ya esto es bastante esquemático. Vamos un poco más a turbinas reales. La primera bueno, acá me había olvidado que tenía este video. Vamos a verlo. Lo mismo que hicimos con la turbina de vapor, pero con una turbina de gas. Elegí este, hay un montón de videos en YouTube así de animaciones de turbina de gas, porque me pareció bastante piola. Lo voy a adelantar un poco porque al momento en el que la abren, también lo pongo sin audio porque está en inglés. Bueno, acá se empieza a ver las partes de las que mencionábamos recién. Está el compresor multietapa, muy parecido a una turbina, pero que opera al revés, por decirlo de una forma muy brusca, un poco rigurosa. A ver si esto avanza. Quiero ver la parte, bueno, ahí en un momento va a mostrar, va a representar de alguna forma el aire ingresando, bueno, ahí lo muestra. El aire aquí en la succión del compresor pasa por las varias o múltiples etapas del compresor. Acá está una presión notablemente mayor a la presión atmosférica. Acá se ven bueno, las cámaras de combustión, donde se produce la combustión. Se libera la energía química del combustible, entonces tenemos acá un fluido que está a alta presión por haber pasado por el compresor y a alta temperatura por haber recibido la energía química del combustible. Se enfrenta acá a dos etapas de expansión en turbina. Bueno, esto no lo expliqué, fue el momento para aclararlo. Esta turbina tiene dos ejes. Por un lado, un eje rápido, en el que se mueven solidariamente el compresor y dos etapas de turbina. Estos giran en el orden de las 10.000 RPM. Acá el fluido entrega la energía necesaria solamente para mover al compresor, es decir, mueve al compresor y no queda ningún resto de energía, pero queda energía térmica en el fluido que pasa a expandirse en otro eje, en otra turbina, que está montada sobre un eje que se llama eje lento, y termina de ceder su energía térmica acá hasta llegar a la presión atmosférica e irse para la chimenea. ¿Por qué se hace esto de tener dos ejes? Un eje que gira a 10.000 RPM y otro que gira a 3.000 RPM, porque esta es una turbina pensada para generación eléctrica. Y
ese número, las 3000 RPM, tiene que ver con los 50 Hz de la red eléctrica acá en el sistema que tenemos nosotros, ¿no? En otros países tienen 60 Hz como frecuencia de la red. En esos países el eje lento gira no a 3000, sino a 3600 RPM. Esto tiene que ver con los pares de polo también del generador. Si es un generador con un par de polos, tiene que girar a 3000 RPM. Por eso se hace esta joda de separar a los dos ejes. Ah, y algo que no dije, porque alguien podría haber dicho, ¿por qué no hacemos girar a toda la máquina a 3000 RPM? Que es, de hecho hay turbinas que funcionan de esa forma, lo vamos a ver en un rato, porque la turbina es más eficiente, esta parte de la turbina, sobre todo el compresor, es mucho más eficiente funcionando en regímenes de revoluciones de ese orden, del orden de las 10.000 RPM, es más eficiente. Entonces, esta parte gira a la velocidad que le gusta girar, y esto, como tiene que estar solidario al generador eléctrico, gira a 3000 RPM, están separadas. No sé si se entendió esa parte. Ahora igual vamos a ver otros dibujos. Bueno, y ahí se ve, bueno, la descarga. Acá hace un poco de zoom en las partes, se ve acá el compresor, se ve la cámara de combustión, se ven las dos etapas de turbina del eje rápido. Este es el que gira en el orden de las 10.000 RPM, después cada fabricante tiene sus particularidades. Y después se va a ver, espero, acá se ve esto que les decía. Este es un eje totalmente separado de este otro eje, y este es el eje lento. Acá el fluido todavía conserva un montón de su energía térmica. Conserva una parte de su energía térmica que la cede acá. Es decir, la que gasta acá, la energía térmica que gasta acá el fluido, se utiliza solamente para mover el compresor. Yo le decía que era del orden del 60%. Lo que queda de la energía térmica, la gasta acá en el eje lento para mover el generador eléctrico. Se ve acá que gira un poco más lento, ¿no? Bueno, no me parece que no hay mucho más. Una desventaja, bueno, ahora, no, lo vemos más adelante. Acá justamente lo que sigue es esto, ¿no? Lo que quería que hablemos ahora es los dos tipos de turbinas. En realidad, puede haber más de una subdivisión, pero si la queremos agrupar en dos grandes grupos, a las turbinas de gas para generación eléctrica, no turbinas de gas para aviación, que vamos a ver que es el uso más difundido. A nosotros, como le decimos siempre, nos interesa más abordarlo desde el punto de vista de la generación eléctrica. Básicamente tenemos dos tipos de turbinas de gas. Las turbinas aeroderivadas, como su nombre lo indica, son turbinas derivadas de las turbinas de avión, es decir, arquitectura análoga, la misma, ¿no?, que una turbina de avión, pero adaptada a la generación eléctrica. Por eso aparece esta cuestión de los dos ejes, ¿no? Es decir, si uno tapa esta parte de acá es muy parecida, por no decir igual, a lo que hay en una turbina de avión, la parte rápida. En la turbina de avión ustedes no quieren generar energía eléctrica. Ustedes los gases de escape de una turbina, o mejor dicho, los gases a alta presión y alta temperatura que produce la turbina de gas, los quieren para producir empuje, es decir, para tirárselos a la atmósfera y que esos gases hagan sobre la aeronave la misma fuerza, pero en sentido opuesto. Acá la diferencia es que esos gases que escupiría esta turbina en el avión, utilizarlos para mover el eje lento y generar energía eléctrica. Ventajas de esta turbina, bueno, creo que una diapositiva que lo muestra más adelante, pero son más esbeltas, más livianas, porque piensen que si fueron pensadas para estar arriba de un avión, el peso es muy importante, así que son muy esbeltas, mucho más eficientes, pero también son más caras y más complejas, ¿no? Muchas más piezas en esta turbina. Por contraparte, otro tipo de turbina de gas es la turbina industrial. La turbina industrial, el principio de funcionamiento es el mismo, pero es una turbina mucho más robusta, que no fue diseñada para estar en un avión, sino que se diseñó de arranque para estar en tierra, mucho más simple, mucho menos compleja, con menos partes, y donde todo el conjunto gira a 3000 RPM. No tiene eje rápido y eje lento como una turbina aeroderivada, sino que todo el conjunto gira a la velocidad de sincronismo, ¿no?, del generador eléctrico, 3000 RPM.
muy utilizadas también para generación de energía eléctrica. Bueno, yo no dije algo, me estaba olvidando, porque estas diapositivas, como verán que cambió un poco la estética, son robadas, no, en realidad son prestadas de Tobías Rodríguez, que es un egresado de la Universidad de la carrera de Ingeniería Industrial, que trabaja con proyectos térmicos, ¿no?, de generación eléctrica. Y bueno, todos los años, hace ya unos cuantos años, da la clase de turbinas de gas para industrial, ¿no?, para ingeniería industrial. Como nosotros lo abordamos mucho más acotadamente el tema, no lo traemos a Tobías acá, sino que simplemente les usamos sus diapositivas y tratamos de replicar un poco lo que él habla en su clase. Así que todo el crédito de estas diapositivas es de Tobías. Bueno, acá cuadrito comparativo de las aeroderivadas de la heavy duty. Relación peso-potencia, mucho mejor en la aeroderivada, más liviana para una misma potencia. Rendimiento, notablemente mejor en la aeroderivada. Sí, gracias Tobías. Gracias Tobías, gracias Juan. Nunca gracias Eduardo, acuérdense. Flexibilidad de operación alta, esto quiere decir que si por alguna cuestión la turbina tiene que cambiar el estado de carga, aumentar potencia, disminuir potencia, lo va a hacer mucho más rápido la turbina aeroderivada, porque piensan que fue pensado para un avión donde la condición de funcionamiento puede cambiar, tiene que aumentar la carga, disminuir carga, lo tiene que hacer de manera medianamente flexible. No tanto así la heavy duty, que es más pesada, más robusta. La turbina aeroderivada generalmente se utiliza para potencia pico. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan lo que era potencia pico, potencia base. Pico era esa potencia que se utiliza para que la producción de energía eléctrica o la generación de energía eléctrica copie exactamente a la demanda, ¿no? Entonces hay que prender máquinas que arranquen rápido, ¿no?, entre otras cosas. Bueno, acá ya adelantamos algo. La turbina de gas es una tecnología que arranca rápido, además. La turbina heavy duty se utiliza mucho como potencia base y se utiliza mucho siendo parte de ciclos combinados. Que eso por acá lo dice. Las temperaturas de descarga en la heavy duty son un poco mayor. Esto tiene que ver con la menor eficiencia, porque si tiene menos eficiencia, aprovechó menos la energía térmica del fluido y lo va a descargar a mayor temperatura. Entonces, tiene sentido esto, ¿no?, que menor eficiencia, mayor temperatura de descarga. El hecho de que la temperatura de descarga en la heavy duty sea mayor hace que cuando se use, bueno, igual tampoco dijimos muy bien qué es un ciclo combinado, pero básicamente la idea de un ciclo combinado es agarrar los gases de descarga de una turbina de gas que todavía tienen niveles de temperatura como los que ven acá, ¿no?, del orden, si es una heavy duty, del orden de los 650 grados Celsius, mandarlos a una caldera de recuperación de calor, generar vapor en esa caldera con estos gases a esta temperatura. La masa de gases es infernal, es un caudal enorme de gases, hay mucha energía. Generar vapor con estos gases en una caldera de recuperación y con ese vapor mover una turbina de vapor, ¿no? Eso es un ciclo combinado. Se suele utilizar la turbina heavy duty para ciclo combinado por varias cuestiones. Primero porque la turbina heavy duty es más barata y no importa tanto su bajo rendimiento en el ciclo combinado, porque si no aprovecha la energía térmica, la turbina de gas, la va a aprovechar la caldera de recuperación y el ciclo de vapor que tiene adelante. Entonces, esto como que se termina diluyendo la menor eficiencia. Entonces, en ciclo combinado se suele utilizar turbinas heavy duty. Lo que no quiere decir que no haya ciclo combinado con turbinas aeroderivadas, como vamos a ver también dentro de un rato. Pero bueno, acá en Argentina hay también de todo. Y no sé si decir mucho más de esto. Vamos a meterle pata para no perder tanto tiempo. Bueno, esto ya muchas de estas cosas las dijimos. La principal aplicación de la turbina de gas es la aeronáutica, motores de avión, y el segundo uso es la generación eléctrica. ¿Cómo se puede aumentar o qué ha hecho o qué han hecho los fabricantes de turbinas de gas para aumentar el rendimiento? Bueno, la idea, asociada un poco con la clase de Flavia, de que el rendimiento va de la mano con la temperatura media de absorción de calor. Si aumenta la temperatura media en la cámara de combustión, aumenta el rendimiento de la máquina. Esto está un poco limitado, entre otras cosas, por los materiales. El orden de temperaturas que se alcanza es muy alto, así que ahí tenemos una limitación de materiales. Otra forma de hacer que la turbina tenga mayor rendimiento es, o mejor dicho, que la condición climática en la cual está trabajando la turbina no afecte tanto el rendimiento,
es aumentando, bueno, acá dice aumento de la masa de aire, pero vamos a explicarlo así, ¿no? El compresor de la turbina de gas mueve siempre el mismo caudal volumétrico, ¿no? Porque gira más o menos siempre a las mismas RPM, más o menos mueve siempre el mismo caudal volumétrico. Pero el caudal másico, ¿de qué va a depender? ¿Cómo convertíamos caudal volumétrico en caudal másico? ¿Por qué tenemos que afectar al caudal volumétrico para pasarlo a caudal másico? ¿Se acuerdan? Como dijo es la densidad, no sé si se acuerdan. Depende de la densidad. O sea, si el aire es más denso, el aire en el que está trabajando esta turbina de gas es más denso, para un mismo caudal volumétrico mueve un mayor caudal másico. ¿Entienden? En un mismo volumen hay más masa si el aire es más denso. ¿Qué cosas afectan la densidad del aire? El aire que están respirando ahora, ¿no? No es constante, ¿no? Depende de... Exactamente, como dice Lara, algo que afecta notablemente la densidad del aire es la temperatura, ¿no? La presión atmosférica también, pero la presión atmosférica generalmente no hay tanta variación en el mismo lugar. Varía si nos vamos a otro lugar, que esté en altura, ¿no? Pero en un mismo lugar no hay tanta variación de presión atmosférica. Pero sí de temperatura. En invierno tenemos un nivel de temperatura muy distinto al que podemos tener en verano, ¿no? Entonces, eso afecta al caudal másico de aire que entra a la máquina. Y si cambia el caudal másico de aire, cambia también la potencia que desarrolla, porque recuerden cuando nosotros desarrollamos el primer principio para la turbina, decimos que la potencia que entrega era el caudal másico por el delta de entalpía. Entonces, si el caudal másico es mayor, la potencia que entrega la turbina va a ser mayor. También va a ser mayor el rendimiento por otras cuestiones. Entonces, es importante, si se puede, tratar de aumentar lo mayor posible la densidad del aire, ¿no? Esta gráfica que está acá muestra la temperatura ambiente, o mejor dicho, la potencia de salida de una turbina en función de la temperatura ambiente. Si no tiene ningún sistema, a medida que aumenta la temperatura ambiente, la potencia de entrega de la turbina cae, por esto que dijimos. Si aumenta la temperatura ambiente, disminuye la densidad, aumenta el volumen específico, disminuye el caudal másico que entra a la turbina, disminuye la potencia que entrega. ¿Qué se hace para que esto no lo afecte tanto? Bueno, dos sistemas existen. Lo que se llama sistema Sprint, que básicamente es rociar agua de muy alta pureza para que produzca un enfriamiento evaporativo en la masa de aire, y de esa manera disminuir la temperatura, ¿no? Y otro sistema, que es el Sprint más Chilling, es lo mismo, pero al agua que se va a utilizar para el Sprint, es decir, para rociarla en la admisión y bajar la temperatura del aire, ese agua que se utiliza se la pasó por un chiller, que un chiller es un equipo que, bueno, Juan o Eduardo lo van a poder explicar mucho mejor que yo seguramente, pero es básicamente un intercambiador de calor que funciona con un ciclo frigorífico, donde el agua, al circular por ese intercambiador de calor, disminuye su temperatura y está más fría. Entonces, el enfriamiento evaporativo, o el enfriamiento, es más efectivo, es más eficiente. Fíjense que con el sistema Sprint más Chilling, haciendo las dos cosas, no solo rociando agua, sino también enfriando el agua que van a rociar, más o menos la potencia que entrega la turbina se mantiene medianamente constante. Si tenemos solo Sprint, cae un poco la potencia conforme aumenta la temperatura, y si no tenemos ningún sistema, si aumenta la temperatura, cae la potencia que entrega la turbina y cae el rendimiento también. Vamos a meterle un poco más de pata. Bueno, esto no lo vamos a mencionar. Tampoco. Bueno, del ciclo termodinámico hay una conclusión que se desprende, que si queremos aumentar el rendimiento de la turbina, hay que aumentar la relación de compresión. Eso es muy lindo en el papel, pero en la realidad se encuentra uno con que el mayor rendimiento está dado para un valor de relación de compresión que andan en los órdenes que hablamos hoy, entre 15 y 30 veces, ¿no? Entonces, por encima de esos valores empieza a haber otros problemas que empiezan a afectar el rendimiento. Pero bueno, no importa. Esto sí por ahí un poco más importante. Algo que acá Tobías menciona como punto débil, que es el gran punto débil de esta tecnología,
¿no? Porque tiene cosas muy buenas la turbina de gas, como que arranca rápido. Vamos a ver después en el comparativo un montón de puntos fuertes, pero bueno, acá que vamos a hablar de punto débil, el punto débil por excelencia de la turbina de gas es el bajo rendimiento, comparado con otras tecnologías, ¿no? Con las que compite. Fíjense la comparación con el motogenerador, que ya lo vieron con Juan, que andan en el orden, que acá pone todavía, es del orden del 44%, contra una turbina de gas que anda en el orden del 33%. Ni hablar con un ciclo combinado, ¿no? Así que ahí pierde. Costos de mantenimiento elevados. El mantenimiento generalmente corre por parte del fabricante, ¿no? Que desarrolla la máquina, es quien mete mano en la máquina, y uno de alguna manera está cautivo con el sistema de mantenimiento, con el fabricante, ¿no? Y eso se cobra, y se cobra caro, ¿no? Son caros. De todas maneras, el mantenimiento tal vez no es algo tan frecuente como puede pasar en un motor, en un motogenerador donde hay muchas más piezas en movimiento y en contacto. Bueno, acá les muestran los 3 tipos de mantenimientos más importantes que se realizan sobre la máquina. ¿Cada cuántas horas se realizan? Una inspección, una reparación de toda la parte más comprometida de la máquina, la parte caliente, digamos, la parte que todo el tiempo está expuesta al fuego, la bola de fuego que sale de la cámara de combustión, eso cada 25.000 horas se reemplaza, y el overhaul, que básicamente es cambiar toda la parte, todo el corazón de la máquina y ponerlo nuevo. Estos tiempos que se ponen acá es para cuando la máquina opera con combustible gaseoso, con gas natural. Si la máquina opera con diésel, estos tiempos se caen a la mitad. O sea que los mantenimientos se tienen que realizar de manera más frecuente. La inspección, en vez de hacerse cada 4.000 horas, se va a hacer cada 2.000 horas, ¿no? Se caen todos los tiempos a la mitad. Esta gráfica muestra acá cómo se afecta porcentualmente el rendimiento de la máquina conforme van aumentando las horas de funcionamiento y el hit rate de la máquina, que recuerdan que el hit rate es la inversa del rendimiento pero con unidades, ¿no? Es el consumo específico, lo que gasta. Si cae el rendimiento, aumenta el hit rate, aumenta el consumo. El hit rate es muy parecido al consumo del auto, ¿no? Ustedes dicen, mi auto gasta 7 litros cada 100 kilómetros. ¿Qué están diciendo ahí? 7 litros, lo que va arriba es la cantidad de combustible, y lo de abajo es lo que ustedes quieren obtener, los kilómetros, porque en el auto lo que interesa a ustedes es cuánto se mueven. En una turbina, para generación eléctrica, lo que ponen son kilocalorías de energía liberada del combustible, lo ponen arriba, lo que consumen, y abajo lo que quieren lograr, que es la potencia eléctrica. Por eso está en kilocalorías sobre kilowatt hora. Pero en esencia es muy parecido al consumo de un auto, pero con otras unidades, ¿no? Cada el rendimiento aumenta el consumo, pero fíjense qué pasa cuando se hacen los distintos mantenimientos. ¿Y qué pasa cuando se hace el overhaul que yo les decía? Que básicamente es cambiar toda la parte, todo el corazón de la máquina y dejarla nueva. Básicamente se vuelve a los valores de rendimiento y de hit rate originales. Pero a medida que la máquina anda, fíjense cómo va perdiendo rendimiento. Esto es para una máquina que está funcionando con combustible líquido. No vamos a detener mucho más. Otro punto débil de la turbina de gas es que como la combustión dentro de la cámara de combustión se da a muy alta temperatura, eso hace que se produzcan óxidos de nitrógeno y de azufre. Sustancias que no están del todo buenas porque combinadas con... Bueno, en sí son muy contaminantes, y si se combinan con el agua, que es otra de las cosas que descarga la turbina de gas, un elemento muy presente en la atmósfera, forman ácidos, ¿no? Y de hecho hay legislación que limita las emisiones tanto de óxidos de nitrógeno como óxidos de azufre. ¿Qué hace la turbina para evitar la formación de óxidos de nitrógeno, llamados NOx, y de SOx, ¿no? los óxidos de azufre? Bueno, como les decía que los NOx se producen en las zonas más calientes de la máquina, en la parte más caliente de la cámara de combustión, lo que se hace es atacar esa zona y tratar de enfriar solamente esos puntos, ¿no? Una técnica es la inyección de agua DEMI, es decir, totalmente desmineralizada, en la cámara de combustión y atacar los puntos calientes de la llama, impidiendo que se superen
las temperaturas donde se da la mayor formación de NOx. Y si bien se siguen formando los NOx, se trata de que siempre estar cumpliendo con la especificación que exige la legislación. Bueno, entonces, para reducir los NOx, se hace eso, se inyecta agua en la cámara de combustión de una turbina. Es común ver en las plantas de generación mediante turbina de gas una planta de tratamiento de agua, no solo para el sistema Sprint, que hablamos hace un rato, que era para rociarlo en la admisión, rociar agua en la admisión y disminuir la temperatura de ingreso, sino también para el control de los NOx. Un dato que nos dijo Tobías, que cuando la turbina opera con combustible líquido, más o menos el mismo caudal que consume de gasoil es el mismo caudal que consume de agua en el sistema DEMI. O sea, es un caudal importantísimo de agua que se lleva el sistema DEMI, ¿no? Eso tiene también una cuestión asociada a que el recurso hídrico esté, ¿no? Que haya un lugar donde se pueda sacar agua de los pozos para producir el agua DEMI que necesita este sistema. Hay otra tecnología un poco más nueva que inyectar agua DEMI, que es el Dry Low Emission, que es un concepto parecido, atacar el punto más caliente de la llama, no hacerlo con agua, sino hacerlo con aire que se extrae del compresor de la misma máquina. Se hace una sangría, una extracción de aire, en este caso, del compresor de la misma máquina, y se inyecta en la cámara de combustión. Y en otras zonas también. Se inyectan. Cuando es para esto, ¿no? Para el control, para mantener bajas las emisiones de NOx, se inyecta acá en la cámara de combustión, pero también estas sangrías suelen estar presentes para refrigerar la parte más caliente de la máquina, que suele ser el álave que está acá adelante, que es el que se fuma, ¿no? Los gases más calientes. Por dentro son huecos y están de alguna manera ventilados con aire que se extrae del mismo compresor de la máquina. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto que estamos viendo acá, que es para control de las emisiones de los NOx. Y otra posibilidad que Tobías nos dijo que nunca lo vio, pero sabe que existe, es inyectar vapor, ¿no? En plantas industriales donde hay vapor disponible, se puede inyectar vapor de agua en vez de hacer inyección de agua DEMI líquida, ¿no? Bueno, una última cosa de las turbinas de gas. La turbina de gas, cuando opera carga parcial, siempre lo hace con menor rendimiento. Fíjense cómo cuando una turbina está al 100% de su carga, tiene la mayor eficiencia o el menor hit rate, que es algo bueno, pero cuando opera carga parcial, por ejemplo a un 80% de la carga nominal, cae el rendimiento y aumenta el hit rate, ¿no? Y tienen un mínimo técnico por debajo del cual la máquina directamente no puede andar. El mínimo técnico muchas veces ni siquiera se alcanza porque mucho antes hay un mínimo comercial, digamos, en el contrato que hace la generadora con Camesa o con quien sea, ponen cuál es el mínimo estado de carga que puede tener la máquina. Esto es un punto débil de la turbina de gas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una planta que produce 100 megawatts, que podría tener, o mejor, una planta que produce 60 megawatts con una turbina de gas. Si opera carga parcial lo hace con menor rendimiento. Una planta de motogeneradores de la misma potencia podría operar a carga parcial, por ejemplo, prendiendo solo algunos de los grupos, no todos, y lo haría sin perder rendimiento, ¿no? Siempre está bueno comparar a la turbina de gas con el motogenerador porque compiten más o menos en la misma liga, porque son dos tecnologías que tienen muchos puntos en común. Más que nada porque arrancan rápido, que sirven para picking. Pero bueno, nosotros... Perdonen, tendría que cerrar la ventana. Bueno, la turbina de gas pierde rendimiento cuando funciona a carga parcial. Es algo que queremos que recuerden. Y creo que es lo último. Bueno, lo último que tenía de turbinas es mostrarles algunas fotos de plantas de turbinas de gas reales. Esta planta la tenemos acá muy cerca en Luján, está en Luján justamente, la central termoeléctrica de Luján, ruta 634. Esta es una turbina de gas aeroderivada de la empresa Siemens. Hay dos de estas máquinas, cada una de ellas produce 60 megawatts de potencia, ¿no? Y son turbinas que se utilizan para picking,
muy poco porcentaje de las horas totales estas turbinas están andando. Bueno, esto es la misma máquina que está acá, pero es un render, creo, esto es digital, digamos, no es una foto real. Y nada más. Nada más. Bueno, si les parece, porque ya creo que sí, ya llevamos casi 1 hora y media, cortamos acá y seguimos con ciclo combinado la clase que viene. Total, la presentación del ciclo combinado va a ser muy corta. Yo creo que se va a poder combinar con el tema siguiente, no va a haber problema. Voy a detener la grabación y también dejar de compartir pantalla. Si esto me deja.